Bienvenido a su programa del Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, como nuestro hermano Carlos. Dios le bendiga a todas las personas que están allá en su casita, a ti también, Arturo, como todo lunes, compartiendo la palabra de Dios que es viva y eficaz para nuestras vidas. Así es, y en el día de hoy es el festivo, Carlos, por el asunto del Día del Trabajador, Así es. ciertamente, Tienen ¿no? su día. Sí, el Gloria a trabajador, Dios. claro que sí, es y estamos Un llamados mandato un bíblico. mandato bíblico, ¿eh? No Sí. fue que después del pecado Dios le dio como castigo el trabajo al hombre, no es así. No es una maldición el No es su trabajo, no, maldición, no, no. no, eso fue Es una antes. bendición. Una bendición fue antes de, si no, pregúntale a un desempleado si es una maldición. Así Entonces, es. vamos a estar en el día de hoy, estar hablando de un tema interesantísimo, Carlos, y nosotros los lunes iniciamos con una serie muy importante, relevante, interesante para estos días, y es lo que es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, ese es el tema que estaremos manejando, tema central, Así que es. estaremos manejando durante todo este mes de mayo. Y bueno, las mujeres estuvieron dando una especie de introducción prácticamente, porque su tema conecta con la serie que estaremos llevando durante todo este mes de mayo de la Iglesia de Cristo. En el día de hoy nosotros estaremos tratando el tema ¿qué hace que un grupo de personas sea Iglesia de Cristo? ¿Qué hace que un grupo de personas, verdad, reunidas en un lugar, en un local, en una casa, sea Iglesia de Cristo, Carlos? Eso es ¿Cómo sé que estoy en la iglesia de es Cristo? ciertamente, esos son temas que necesariamente deben de ser tratados, deben de ser hablados, porque si una de las cosas que ha hecho estratégicamente el enemigo es que ha levantado falsos evangelios, falsas Ujú. iglesias, y eso ha hecho que Sectas y todo sectas y tipo todo de tipo de distorsión de eso. distorsiones a los fines de atrapar, ¿verdad? Por medio de la mentira a muchas personas. Y nosotros como estamos llamados como creyentes a proclamar la verdad, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, Así es es. Cristo. ¿Eh? Y en este día estaremos hablando de este importantísimo tema. Antes de, como siempre, nosotros damos informaciones y decirle que nosotros nos encontramos en República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, al este de la República Dominicana, y que estamos también a través de Ismavisión en el 74 para toda la región este y también para la zona de Punta Cana y Baor, estamos en el 78, recuerde. También queremos decirles que nuestro culto, usted quiere visitarnos a partir de las 9 de la mañana los domingos, con el primer día de la semana, el Día del Señor. Nosotros iniciamos adorando, celebrando a nuestro Señor Jesucristo, celebrando esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Iniciamos con nuestra escuela bíblica, conociendo cada día más de nuestro Señor, y luego entonces ya nuestro culto de acción de gracias. Luego los días jueves, este jueves estarán los adolescentes dirigiendo a partir de las 7 de la noche, y el día sábado los jóvenes día sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Así que ya ustedes saben, hermanos, estamos en su programa de Mundo Cristiano. Y estos minutos que tenemos, Carlos, vamos a ver cómo podemos hablar con relación al tema que nos ocupa. ¿Qué hace que un grupo de personas sea Iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que Así hace es. que ese grupo ¿Cuándo, de cuándo personas? inicia una iglesia? Cuando comienza eso, pero es muy amplio, totalmente vamos a tocar unos puntitos, tenemos un bosquejo ahí, ¿verdad? Y nos vamos a limitar al bosquejo a los fines de poder darle, ¿verdad?, informaciones bien precisas y que usted pueda, ¿verdad?, en su casa seguir indagando, seguir buscando. Entonces, antes de Carlos, tenemos que decir lo que no es una iglesia, Así porque es. hay conceptos que hemos abrazado que posiblemente me puedan predisponer a la información correcta. Ujú. Ejemplo, lo que no es una iglesia. La iglesia no es un edificio. Así es. No es un edificio porque lo No dice... tiene que ver con construcción, bancos, Mm, nada de eso. no, no, para nada. De hecho, muchas personas inclusive usan, por eso usan el término, cuando ejemplo venimos a congregarnos los días domingo, jueves, cualquier día de la semana, vamos al templo. Dicho sea de paso, tampoco, por eso utilizan el término templo. Dicho sea Y de paso, tampoco es un templo. no, en el Nuevo Testamento, luego Pablo te lo dice ahí, que ya en el Nuevo Testamento te habla y te dice que
nosotros somos el templo de Dios. O sea que y dicho sea de paso, el mismo Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Si tú te vas al libro de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, que Dios no habita, como establece la palabra, en templo hecho de manos, sino que Él habita en cada uno de nosotros, Carlos. En nuestras vidas. En nuestras vidas. Tampoco la iglesia son sus líderes, o tampoco es su pastor. Estructura, no es estructuras, logos, esas cosas. No. La iglesia es un organismo, como bien lo definieron las mujeres los miércoles, un organismo vivo, ¿verdad? Que crece, que se mueve, y eso lo que... Y que prevalece, prevalecerá. ¿Cómo establece la palabra del Así Señor? es. Ahora, nosotros ya dando la definición, o sea, diciendo lo que no es una iglesia, porque fíjate, a veces, si un ejemplo, el pastor falta a un domingo, Día del Señor, fácilmente la gente dice, queda porque él decidió quedarse, no por una causa justificada. Esa falta es considerada como muy. Pero si se queda un miembro, fíjate es normal. Es como normal. O sea, que lo que pasa es que el pastor no es más miembro que un miembro. Sí. Todos son un conjunto. Son parte de la iglesia. Entonces, todos son salvos. Claro que sí. Entonces, ya dando lo que no es una iglesia, entonces, Carlos, tenemos que definir qué es una iglesia. Y así entonces tengo Mateo 18, 20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así dice. Así dice ahí, y yo intencionalmente tomé el texto, porque ese texto, Carlos, se toma mucho fuera de contexto. ¿Por qué? Porque se entiende que una persona, ejemplo, inmediatamente nos reunimos 3, 4, 5 en una casa y ya somos una iglesia. Sí. Y si tú te lees... Son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia. Si tú te lees el texto antes tú te vas a dar cuenta qué es lo que estaba pasando allí, que dice que si tu hermano peca contra ti, dice que vaya a sola y hable con él, ¿verdad? Así es. Luego, entonces después dice, y después cuando tú agotes todos los, vamos a decir, todos los pasos, los procesos, el debido proceso, ¿verdad? ¿Qué dice? Que llame a quién, a la iglesia. O sea, entonces cuando tú citas, entonces cuando dice que donde estén 2 o 3, él lo que está diciendo es que cuando la iglesia se pone de acuerdo, ejemplo, en expulsar a este hermano que no se arrepiente de su pecado, entonces... Que perdura y persigue. Se persisten, entonces que lo expulse. Eso es lo que está diciendo. Y donde dice, entonces donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, dándole esa autoridad a lo que está haciendo la iglesia con relación a ese hermano. Ese es el contexto de esa lectura bíblica, Carlos. Entonces, nuestra palabra iglesia proviene del griego, eclesía. Ese término no solo inventó Carlos el Nuevo Testamento, ese término se usaba en el griego secular para referirse a una asamblea, a un grupo de ciudadanos convocados a reunirse como una asamblea para administrar los asuntos cívicos de la comunidad. La palabra eclesía viene de una palabra compuesta que significa los llamados o convocados a venir fuera para reunirse en un lugar. Esa es la idea de la palabra eclesía o iglesia. Es una asamblea convocada con un propósito y que posee ciertos grados de autoridad. Ahora, hay un apellido, porque ese ya es el plano general de una iglesia, pero entonces viene el apellido del cual nosotros vamos a hablar, que es la iglesia de Jesús. La iglesia de Cristo. Que marca una diferencia, entonces. Así es. Entonces, ¿qué entendemos con iglesia de Jesús? Es la iglesia que sigue los preceptos, son personas que han sido salvos, que han sido llamados, han sido transformados, entonces ya forman parte del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo que por medio del bautismo en el Espíritu Santo, por eso decíamos en tiempos anteriores, señores, no hay posibilidad de que una persona que sea creyente y sea parte del cuerpo de Cristo, porque la función del bautismo en el Espíritu Santo es unir al hombre o a la persona, a la mujer, al cuerpo de Cristo. Esa es la función sine qua non, inigualable del Espíritu Santo, no hay otro. Entonces, ¿qué significa entonces que la iglesia? Que la iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo
que son llamados fuera del mundo, fuera del pecado, a ser parte, para ser parte ahora de esa comunidad de fe, para entonces ya, por medio de ella, entonces comenzar a crecer, a multiplicarse y demás. Entonces viene parte de lo que es la iglesia local. La iglesia local, entonces que es una iglesia local, que entonces es una iglesia local, exactamente. Sería el término, porque ya estamos... Porque hablamos de la iglesia universal. Inmediatamente creí, el Espíritu Santo me selló, ya soy parte de la iglesia. Soy parte del cuerpo. Sí. Entonces ahora, pero ¿dónde entra entonces la iglesia local? ¿Dónde yo asisto? A donde la iglesia local. La comunidad. La comunidad de fe, que dicho sea de paso, Carlos, si tú, hay una definición muy buena de lo que es la iglesia local de este John Piper. Dicho sea de paso, un libro que tú me prestaste. Señores, Carlos me vive prestando libros de John Piper, que dice que es un grupo de personas creyentes, bautizados y comprometidas a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exaltados por la palabra, exhortados por la palabra de Dios y para celebrar la ordenanza de Cristo, entiéndase el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Eso es una iglesia local. Así es. Y es importante que leamos esto porque el contexto, el concepto, vamos a decir, el concepto de lo que es la iglesia no es algo humano, no es algo del hombre, no es que me sueño y agrupo personas, sino es que algo viene ya desde el propósito de nosotros como miembros que Dios lo instituyó. Si nosotros vemos acá en Primera de Corintios 1:1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Jesucristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está evidenciadamente la iglesia local y la iglesia universal. Fíjate que iban directamente a una zona, un lugar, a Corintios, pero también hablaba de todo el que está en todo lugar, y que es parte aún de la iglesia universal. De la iglesia universal. O sea, nosotros somos iglesia 24/7. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Que yo soy la iglesia aunque esté en China. Exactamente. Donde quiera que yo estoy, yo soy iglesia. De hecho, dicho sea de paso, cuando tú haces esa departamentalización en la mente del individuo, que tú eres iglesia solamente cuando te reúnes, por eso es que hay gente que no encuentran... Nada más los domingos son cristianos. Exactamente. Entonces hay una... que inicia el evangelio acá, cuando vienen y se sientan dualidad en el templo. Sí, entonces ahí viene la dualidad de la que el mismo Martín Lutero hablaba, que él decía que la conserje que limpiaba el lugar donde él predicaba los domingos, su oficio era tan sagrado como lo que él hacía, que predicaba la palabra del Señor. Entonces, que tú veas cómo son las cosas, Carlos. Entonces, vemos ahí, Carlos, que eso lo que hace una iglesia local. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? De ejemplo, una iglesia local. De la misma manera, Ávila, que el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es indispensable para yo ser parte de la Iglesia Universal. De la misma manera, el bautismo en agua es indispensable para yo ser miembro de una iglesia comunidad local. Porque eso viene lo que le dice a las personas de fuera, que ya eres parte de ese grupo de personas que se reúnen con un propósito de adorar a Dios. Entonces, quiere decir que el bautismo en agua, aunque su propósito es ceremonial, sí es importante porque me da la entrada a esa iglesia local, sí. Que ya yo le estoy diciendo al mundo, a las personas, a mis amigos, a mis compañeros, mira, ya yo soy parte de esas personas que creen lo mismo que yo creo. Claro que sí, esa es la idea. ¿Y de qué forma, Carlos, esa iglesia local, dicho sea de paso, tú lo puedes ver ahí en evidencia, en Hechos capítulo 2, de qué forma esa iglesia crecía, ¿verdad? Tenemos ahí Hechos 2 con el 41, 42, lo tienes allá. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas y a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al repartimiento del pan y a la oración. Ese era el propósito de ellos. El propósito. Y en el 39, si tú te vas ahí, cuando le preguntan qué haremos a Pedro, cuando él le hace el mensaje, él le predica el mensaje, él le da una información para él formar parte de esa comunidad. En el 39. En el 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios nos llama. Y con muchas otras palabras testifican solamente al exhortado, diciendo, sed salvo de esta perversa
generación entonces los había recibido y los fueron bautizados por la palabra que recibieron y fueron añadidos aquel día como 3,000 almas. Exactamente. Fíjate, luego que ellos preguntan qué ellos podían hacer, Pedro, predicando en ese gran mensaje, entonces ahí le dice que deben de arrepentirse. Luego que se arrepienten, entonces viene el bautismo en agua. Luego del bautismo en agua, entonces fueron ¿a qué? Añadidos a las diferentes iglesias locales. O sea, que para que tú veas que esa es la idea. De toda una estructura que funciona enfocada en el buen funcionamiento del evangelio. Claro que sí. ¿Dónde entra el peligro entonces con esto? ¿Cuándo yo me doy cuenta que pudiera yo estar en una vamos a decir, organización? En una organización, pero vamos a decir, voy a un lugar, una casa o un templo o vamos a decir una construcción que se predica algo, pero entonces yo también lo llamo iglesia eso. ¿Cuál es el peligro de esas cosas? A donde está el detalle que te puede llevar, que te puede hacer entender, te puede hacer creer que ya tú eres parte. Que yo soy parte del cuerpo de Cristo y puedo estar tan equivocado como estuvo Nicodemo. Nicodemo entendía que estaba dentro del reino y Jesús le dijo que estaba fuera. Entonces lo que le da la veracidad o lo que le da la institucionalidad a una iglesia es que enseñe la palabra de Jesús primeramente sea el centro y que el evangelio sea lo que se proclama en esa iglesia. Ciertamente. Eso es lo que lo hace iglesia. De lo no contrario. Pintarle una cruz, no es que me llame templo tal. No, lo que le da es que ahí se predique el evangelio de Dios. Eso es así. Y déjame decirte que una de las formas que él iba a edificar, recuerda la promesa que hizo el Señor Jesús en Mateo 16, a donde él dice, y cuando le pregunta, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y uno dice Pedro, y él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate que está en términos que futuro, edificaré. ¿Y cuál era la forma que Jesús iba a usar para edificar su iglesia? Bueno, por medio de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Y que lo tengo acá. Que debe de ser conectado con la gran comisión, ese texto. Así es que dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí inicia el compromiso de la iglesia. Esa es la función de la iglesia, ¿verdad? La misión. La gran encomienda. Exactamente. Entonces, ¿de qué forma el mismo Dios estaría o Jesús edificando su iglesia? Por medio de qué? Dios, por medio del evangelio, a través de las diferentes, vamos a decir, de la evangelización que tú y yo vamos a hacer. Así es. Y esa es la forma de la edificación de la iglesia de Cristo. Y hoy día nosotros estamos mirando cuántas cosas, Carlos Ávila, que se están dando y como de hecho, mucha gente, inclusive muchas personas, ya no quieren ni siquiera hacerse llamar iglesia, sino grupo de restauración o casa de adoración, pero no quieren usar o no usan ni siquiera el término porque posiblemente no han entendido en realidad qué es una iglesia, Carlos Ávila. Que es una iglesia. Esa es lo que nosotros queremos. Y todas las cosas que se están dando hoy en el pueblo, usted debe de estar bien apercibido, hermano. ¿Qué puede...? Y sentirse feliz, Arturo, alegres de que es parte de una comunidad de fe, que nos ayudamos mutuamente a crecer en el evangelio. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Para qué nosotros nos congregamos, Carlos? ¿Cuál es la función de que tenemos que congregarnos? Vamos a leer, hay diferentes textos ahí que no pueden, por la razón por la cual. Así es. Y yo mencionaba un texto anteriormente que era para crecer, ¿verdad? De todos, pero vamos a decir Primera de Corintios 12, 25, dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otro. Exacto. Y así un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y así un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Exacto. Es como una ayuda, es que cuando 2 o 3 estamos juntos, y me acuerdo un versículo que siempre me decía mi papá cuando niño, que con mi hermano, que yo siempre quería estar andando medio solo, porque chiquitico, mi hermano, no, llévate a tu hermano. Entonces él me mencionaba este versículo y me decía que 2 son mejor que 1, porque cuando el uno cayere, el otro. Entonces así mismo es la iglesia. Exacto. No es lo mismo yo estar solo, encuevado, vamos a decir, aparte, cuando puedo estar
en una comunidad que me ayuda a crecer. Claro que sí. Yo puedo aportar, porque tampoco no es solo que me ayudan a mí solo, sino que también yo sirvo de ayuda a otras personas que van a necesitar posiblemente algo que yo entienda y el otro me ayuda a mí también. Claro que sí. Hay un texto ahí, Carlos, que mira a ver 12:5 de Romanos. ¿Tú lo tienes ahí? Que dice una de las funciones también de Romanos nos habla de cuál es la función de nosotros como, para qué nosotros nos reunimos. Nos reunimos para celebrar el Evangelio y también nos reunimos para, como dice, que somos miembros el uno del otro, como establece Él dice el la 5. palabra. ¿Sí? Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que diferencien. Según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslas así de la profecía y únanse en la proporción de la fe y al servicio de Dios. Así es, esa es la razón, Carlos, una de las razones también, que somos miembros el uno del otro, Carlos Ávila. Entonces, parte fundamental exactamente, de este órgano vivo. Los talentos o el don tuyo me edifica a mí y el don mío te edifica a ti, y esa es la idea. Y la iglesia es un medio de gracia por el cual Dios usa para purificarme, para santificarme, Carlos, porque cuando yo tengo que, aún con los defectos de Carlos, tener que amarlo, acogerlo. Esos son de las cosas que Dios está usando a su iglesia para moldear mi carácter. Y exactamente, así incluso me da un poquito de risa así porque hay hermanos que incluso nos ayudan a nosotros a crecer, crecer en paciencia, a crecer en amor, en mirar a las personas con mayor agrado, en amar al prójimo. Así es. Porque Dios lo pone ahí. Es decir, todos estamos acá con miles de defectos, con miles de cosas que podemos expresar y lo que estamos tratando de cada uno de lograr parecernos más a Cristo y lo estamos logrando en conjunto. Ciertamente, y por eso es necesario, y por eso el Hebreo recomienda que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre y dicho sea de paso hoy día se está levantado como esta generación individualista totalmente queriendo entender que no hay necesidad de yo pertenecer a una iglesia local. Y eso es contra lo que establece el consejo de la palabra del Señor. Muchas personas pudieran también pensar, y es muy bueno, entendiendo los tiempos que vendrán, que pudiera decir sí, pero entonces cuando ya no se pueda tener iglesia, sea prohibido, las enfermedades nos alejen, ¿qué pasará con la iglesia? ¿No? Lo que pasa es que incluso esa comunidad es solamente una parte de la iglesia. Nosotros ya somos iglesia inmediatamente, el Espíritu Santo nos selló. No importa donde yo esté, si ya yo fui sellado, soy parte de la iglesia. Y ese conjunto de personas, aún a la distancia, componen la iglesia de Dios. Claro que sí. De hecho, cuando Pablo inclusive, si tú te vas al mismo Romanos 16, ahí donde dice, os saludan Aquila y Priscila, os saluda en la iglesia que está en su casa. Fíjate que no es una estructura. La iglesia que está en su casa. Habían iglesias que estaban en casas de personas, de hermanos. O sea, esa es la idea. Entonces, la iglesia tiene una función que no vamos a entrar en ella porque esos son otros temas que tenemos que hablar, cuál es la función, la misión de la iglesia, todas esas cosas que son, Carlos, pero quizás ahora un amigo esté pensando, ¿y cómo yo puedo lograr pertenecer, ser parte del cuerpo de Cristo? Bueno, Pablo lo dijo, pero también lo dijo Pedro, Jesús, y es a través de lo que es el arrepentimiento por medio de lo que es el mensaje de la palabra, que tú te encuentras en este momento, si tú no conoces al Señor, tú te encuentras camino a el castigo eterno. Entonces nosotros te estamos diciendo que tienes todavía la oportunidad de detenerte, ese camino que va a la condenación eterna, y venir al camino que es Jesús, como Él lo dice, yo soy el camino que te lleva al Padre. Y dejar de ser hijo de perdición y pasar a ser hijo de Dios. De Dios, ciertamente. Esa es la forma y quizás tú dices que yo no he hecho nada. Hermano, yo te estoy diciendo, amigo, que en el momento solamente que por tu mente pasó un pensamiento que va en contra de lo que Dios establece en su palabra, ya con eso es suficiente para tú estar condenado eternamente. Y por eso todos nosotros te exhortamos que tú vengas a los pies del Señor, que el Señor Dios, vamos a decir, derramó toda su ira en la persona de su Hijo, y que hoy por ese castigo que recibió su Hijo, tú y yo podemos abrazar el Evangelio
y venir a la hospitalidad y ser transformado. Y no solamente eso, que nos ha dado un Espíritu Santo, Carlos, que nos ayuda. Nos conecta y nos ayuda. Y nos ayuda a nosotros poder que ahora, ¿verdad?, obedecer, aunque no perfectamente, pero sí sinceramente, los preceptos que Dios ha puesto en su palabra. Muy claro, sinceramente. Tratar de caminar sinceramente. Sinceramente, no con perfectamente, cierto, porque es una lucha. Yo ahora tengo una lucha. Cuando no era creyente no tenía esa lucha. Eso para mí era un deleite, era un placer. Yo tener dos pecar, o tomar algo, enriquecerme ilícitamente. Ahora es un dolor. Para mí hoy es un dolor, porque esa es la lucha donde yo he entrado. Esa es la idea, Carlos. Y nosotros iniciamos de esta manera, Carlos, en el día de hoy con este tema de la Iglesia de Cristo, Carlos, que hace que un grupo de personas sea Iglesia de Cristo. Así es. Ya no tenemos más tiempo. Para su amigo hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana un tema tan interesante como este tendrán los caballeros. Dios bendiga, Dios les guarde.